general tengo las preguntas acá, pero una ayuda a memoria, un cuestionario que uno arma para cada entrevistado. Lo voy a dejar de lado, primero para recibir a alguien que me da mucho gusto que haya aceptado venir, que es Sergio Brancheri. Gracias Bueno, por venir. gracias Juan, no, gracias a vos por la invitación, por movilizar. Me quedo con las últimas palabras del intendente que es importantísimo por la causa Malvinas seguir adelante, por los que quedaron, por los que volvimos y tratar de seguir en la lucha. Claro que sí. Sergio, muchos conocerán su historia, muchos ya saben más o menos que para esta época siempre se lo convoca porque de todos los excombatientes que hay en 9 de julio quizás se ha convertido de forma involuntaria, ¿no? Un poco en el vocero, ¿sí? de ellos, ¿no? Pero ninguno de ellos deja de estar presente cada vez que hay un acto, cada vez que se lo requiere, así que el saludo para el resto también. No quiero nombrar a uno porque me voy a olvidar de alguno y voy a quedar mal, pero un saludo para ellos. Pero la pregunta es, después de tantos años, cada vez que llega la fecha, a partir del 2 de abril y sobre todo durante este mes, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Va cambiando el sentimiento? ¿Se atenúa? ¿Cómo lo vivís en lo personal, no? Es muy movilizante. Todo el mes de abril es bravo para nosotros. Es una fecha que tiene un valor histórico y un sentimiento muy fuerte para los que regresamos. Siempre repitiendo lo mismo de lo que se ha sufrido durante todos los años, no tanto en la guerra. Personalmente, la posguerra fue muy bravo para mí y para muchos de mis compañeros. Porque eso es justo marcarlo, ¿no? Sí, sí. Que para ustedes, los que estuvieron en combate, estuvieron en las islas, el combate no terminó o en Darwin o en Puerto Argentino o en alguna otra escaramuza o batalla del conflicto en sí. Después muchos de ustedes tuvieron que librar muy duras batallas durante muchos años, acá, en su tierra. Tal cual, Juan. Tuvimos 10 años más de silencio en gobiernos democráticos, ¿no? Ese silencio fue algo muy triste porque hubo más de 400 suicidios de veteranos de guerra. Hoy hay una estadística, bueno, no muy clara, nunca hubo algo oficial, pero hay más de 2.500 de distintas, enfermedades, suicidios y de distinta índole. O sea, el doble de los caídos en Malvinas, o el triple casi. Y esos 10 años de silencio, bueno, nos fuimos haciendo un poco más fuertes y luchando. El mismo veterano luchó para conseguir algunos beneficios, principalmente en salud. Yo siempre recalco lo mismo, que en salud es lo que más podíamos ayudar para estas bajas de suicidio y de distintos problemas que tenía el veterano. Se hizo, una ley, se promulgó una ley de un beneficio de una pensión de 190 pesos más o menos en aquel entonces, donde teníamos la posibilidad de usar PAMI como para tener algo, como un beneficio de alguna manera. De salud, sí. Y por los suicidios también que se venían registrando. Claro. Contale, no vamos a hacer todo el raconto, no te voy a pedir eso, sí, porque pero me gustaría que le cuentes, quizás hay alguna persona que no sabe cómo, de qué manera participaste, que hagas una breve reseña. Sí, la gente y principalmente los chicos en las escuelas, hasta en los jardines, te
te llama la atención de cómo cuando los prepara el docente, ellos, los hechos bélicos son lo que quieren saber es de armamentos y Claro. de... Yo quiero aclarar que no fui militar de carrera, Conscripto. claro, simplemente servicio militar obligatorio, cumpliendo con la ley. Y en el año 1981, en Junín, acá en Junín, provincia de Buenos Aires, el grupo de artillería 101 en aquel entonces, que ahora es el grupo de artillería 10. Y bueno, ejército, con un armamento de artillería pesado, con un cañón Sosma hecho acá en Argentina, de origen francés, de 8.200 kilos, con 20 kilómetros de alcance. Primer cañón argentino en combate en Malvinas. Y bueno, era una potencia esperada, era algo esperado por el hostigamiento de los ingleses. 18 piezas teníamos. Estábamos preparados con 18 piezas. En el año 81, te vuelvo a repetir, el servicio militar los preparamos acá en General Hacha, La Pampa. Fuimos conociendo cómo se tiraba, conociendo el material, con otro clima, muy distinto al que después nos tocó en Malvinas. Y yo estaba de baja, ya había cumplido con el servicio militar obligatorio acá en el pueblo de la localidad de La Niña, que es mi pueblo. Ya estaba en casa. Y bueno, se declara la guerra el 2 de abril. Y bueno, de vuelta, me llaman por correspondencia, me tenía que presentar y ya estaba declarada la guerra. La guerra en sí empieza en mayo, la verdadera guerra. En esos días atacaban el aeropuerto. El aeropuerto de Malvinas era atacado por ingleses como para que no aterrizaran nuestros aviones. Me reincorporo en Junín y se prepara todo el material y fuimos al sur por ferrocarril. Una estudiantina, no un espíritu de estudiantina, una vez me contaste, que se respiraba en ese viaje. Sí. En ese viaje puntualmente. En ese viaje, sí, yo te lo hago un poco, te lo sintetizo un poquito, ¿no? Porque hay muchas cosas para contar. Sí, se prepara, bueno, la despedida fue, bueno, todo el mundo recuerda, todo el mundo quería ir a Malvinas. Estaba familiares en el andén, todo Junín y bueno, despedida, pasamos por Buenos Aires, la línea Roca creo que es que pasamos por Bahía Blanca, Buenos Aires, Bahía Blanca, bueno, la gente era algo tan, es para no olvidar y realmente te emociona la gente de las villas alcanzándonos panes, bueno, vivándonos para que íbamos a Malvinas a defender la paz. Todo el mundo quería, se colgaba del tren, era algo... Qué contraste con la vuelta, ¿no? Sí, totalmente, en tan corto tiempo. Cuando el presidente sale a decir que si quieren venir, que vengan. Después tuve, bueno, compañeros en el trabajo en Banco Provincia que me mostraban que estaban de voluntarios para ir. Bueno, sigo con el viaje. Sí, fue hermoso el viaje. Se jugaba al truco, guitarra, bueno, era como un viaje de egresado, que es lo que vos me decías recién, sí. Fuimos hasta San Antonio Oeste, donde termina el ferrocarril. Desde ahí tomamos todos los camiones, bueno, Unimog, camión, los cañones, que son de arrastre, hasta Piedra Buena, Santa Cruz, pasando por Río Gallegos, Santa Cruz, y ahí un regimiento, en Piedra Buena un regimiento, y a esperar órdenes. Y llegó el día que... Había que cruzar. Había que cruzar, pero no las 18 piezas. Había un problema para cruzar de radares que te detectaban y bueno. Y fuimos elegidos, 2 piezas elegidas, bueno, algunos soldados tenían problemas de familia,
fueron reemplazados y te puedo asegurar, y no te miento en esto y no le miento a la gente porque lo pueden decir mis compañeros, teníamos la posibilidad de no ir, de dar un paso al costado. Entonces nos hacen una pregunta en la noche del 12 de mayo, ¿quién tenía dudas? Y el 13, que es cuando vamos a volar por el Hércules, bueno, prepararon el avión, había problemas para cargar el tubo del cañón, que iba para un lado, para el otro. No resistía el piso de la bodega del Hércules, que es enorme. Había que llevar víveres, bueno, un montón de cosas. Aprovechar el vuelo, que eran pocos ya. Y nos volvieron a preguntar y no, si usted va, mi cabo, mi teniente, mi subteniente, tenía un subteniente 2 años mayor que yo, Pérez, y me preguntó, dice, ¿tiene duda, Brangeri, usted tiene duda de...? No, ninguna duda, vamos. Así que tuvimos la posibilidad de decir que no. Y fuimos con mucho orgullo y a defender la patria. Y la bandera, nuestra bandera. Y contarle a la audiencia, porque son cosas que me quedaron en algunas otras charlas que hemos tenido, algunas otras notas que hemos hecho, pero me parece interesante que ese vuelo rasante de cruce, que fue ahí donde empezó a cambiar el humor, sí, ¿no? Era cambió a la sensación, ya era otra. Íbamos muy cerca del agua, tal es así que las hélices pegaban en las olas, levantaban el agua y en las ventanillas que podíamos mirar un poco, el mar estaba ahí. Tuvimos la suerte de llegar en el primer vuelo, digamos, en mi cañón, llegamos directamente. El otro ya tuvo que regresar y volver por radares enemigos, ¿no? Que detectaban, pero sí, era un ruido, un estruendo, un ruido a latas terrible, porque se movía el cañón que iba atado y bueno, y al aterrizar, si hay que destacar algo, la Fuerza Aérea, los pilotos de Fuerza Aérea, unos genios. Y la primera imagen, una vez que se abrió la compuerta... Pista muy atacada por los ingleses ya, había partes con unas planchas de aluminio, la trataban de arreglar un poco y de seguir manteniéndola. Se abre la compuerta, el avión nunca deja las hélices permanentemente en marcha para volar al continente. Y ahí vimos algunos heridos y ahí sí te cambia. Ahí pasás del viaje de egresados a tener 20, 30 años más. Claro. Y tomamos conciencia de lo que estaba pasando. Heridos, alerta roja, recuerdo también, alerta roja, un ataque aéreo. Y nos mirábamos como diciendo, ¿qué pasa acá? Y no, los soldados que estaban ahí, que eran algunos correntinos, que nos vivaban con un zapucay porque llegaba ese cañón que por lo menos iba a parar el hostigamiento inglés, que tenía un alcance bastante importante. Y alerta roja y desparramamos proyectiles y bueno, fueron bueno, esa noche dormimos en un pequeño galpón y al otro día estábamos tirando ya. Primera posición del cañón. ¿Cómo fue eso? Las primeras... Bueno, con toda la fuerza. Vos calculá que el proyectil pesa 45 kilos. El proyectil, y hay que tenerlo desparramado, por algún ataque del enemigo, ¿no? Así que estábamos bien. ¿Cuántos por cañón? ¿Cuántos proyectiles? 10 soldados. ¿Cuántos soldados? 10 sirvientes de pieza como soldados, con el apuntador, bueno, está el cargador, el repartidor de municiones, un suboficial, el jefe, y un oficial. Sí, 10, más o menos 10, se mantenían 10. 10 sirvientes de pieza por cañón. Sí, requiere de mucha fuerza, de estar bien alimentado, cosa que después, pasando los días, se notaba un poco íbamos mejorando físicamente y también la comida que nos llegaba y el frío. Es una guerra, ¿no?
Estamos hablando de... Te pregunto, y justamente el relato de ellos, de los que estuvieron en combate, en primera persona, cada uno lo vivió a su manera, lo que le tocó en suerte, por decirlo de alguna manera, transitar, ¿no? Ahí en el campo de batalla. Pero ¿cuál fue o cuál era, imaginabas que iba a ser la reacción al momento de no, estar bajo ataque, sea por cañonazo, sea por un ataque aéreo, y cuál fue? ¿Cómo reaccionaste? En los primeros ataques de los ingleses, sí, los primeros los tuvimos, sí, los primeros días de mayo, justo cuando llegamos, cuando empieza la guerra en sí. La guerra no dura 74, dura un poco menos la guerra entre buques que nos tenían una cadencia de tiro que nos tiraban del sur, del norte, y para repeler ese hostigamiento era un trabajo terrible. Y bueno, ahí fue, te vuelvo a repetir, poner todo lo que uno tiene, espíritu de cuerpo, como se dice en el ejército, trabajar en... Tuvimos la suerte de ser 20 y pico de soldados, 25 soldados, y eso fue, yo digo que al ser un grupo reducido, estuvimos muy unidos. Y trabajar en equipo es como un equipo de fútbol, ¿no? ¿Volvieron todos? Sí, tuvimos un ataque, bueno, tuvimos un ataque aéreo de 7 heridos, uno grave, que gracias a Dios hoy está recuperado. Y se rezaba todos los días, Juan. Desde el primer día, y se rezaba durante la mañana. Teníamos ataques aéreos tempranito, y después cuando juntan los cañones, porque había un solo mecánico artillero en Cerro Zapperhill, a unos kilómetros de Puerto Argentino, ahí ya te vas acostumbrando a los sonidos de la guerra. Tiraban el enemigo, y el galopeo del mismo proyectil enemigo te dabas cuenta a qué distancia iba a caer ya. A qué distancia iba a caer, que tal es así que algunos muy cerca, hasta que tuvimos un ataque aéreo de Harry, de 2 Harry del enemigo, y bueno, ahí sufrimos la baja de la otra pieza. 7 heridos, uno de mucha consideración, y que fue ya el 12 de junio eso. A 2 días de terminar la guerra, que fue el desembarco en San Carlos por los ingleses. ¿Y ahí ya sabían cuál era el espíritu de ustedes? ¿Ya sabían que estaba la suerte echada? ¿O se la toparon así de golpe también? Teníamos alguna información por alguna radio así que no se podían escuchar, ¿no? Alguna radio de algunos soldados de otros regimientos, que se escuchaba Radio Colonia, que bueno, lo que se decía acá, ¿no? Se mentía bastante de que íbamos ganando, de que, tal es así que el Canberra inglés donde yo regreso estaba como averiado, y yo volví, estaba intacto cuando regresamos de prisionero. El buque hospital. Y nos dábamos cuenta, no, el Canberra no. ¿El Canberra no? No, el buque hospital era el Paraíso. Sí, eso era terrible, dice. Tuve la suerte le agradezco no haberlo conocido como herido, ¿no? Ahí se atendían todos los heridos, aparte del hospital de Puerto Argentino. Sí, pero nos dábamos cuenta que se hacía difícil, que se hacía cada día más difícil. Hasta ese ataque que tuvimos que replegar el único cañón a Puerto Argentino. O sea, al retroceder te das cuenta que... Sí. ¿Cómo está con la cosa? ¿Cómo viene? ¿Cómo? Al retroceder, digo, te das cuenta cómo está la cosa. ¿Cómo está? Claro, cómo que se está terminando, ¿no? ¿Y cómo fue la rendición y el primer contacto cara a cara con Vimos las tropas inglesas? Claro, cuando retrocedemos tirábamos lo que podíamos. Era un bombardeo terrible los últimos días. La onda expansiva, hemos visto muertos con la onda expansiva, terrible, muertos muy cerca ya del pueblo de Puerto Argentino.
Y ahí no sentíamos miedo, sino, bueno, parecía que iban a arrasar con todo. Fue un momento del desembarco y después lo han ido, aparentemente, ¿no? Fueron avanzando. Yo creo que lo regularon, digo yo, de una manera de pensar. ¿No? Hay muchas cosas escritas. Y es muy bueno también leer la crónica de ellos, admirados por nuestra artillería y aeronáutica y todo lo que hemos puesto, ¿no? Pero vimos bajar las tropas de los ingleses, con la boina, con el general Moore al frente, y hasta que llegó la orden de alto al fuego. Y de ahí vienen muchos problemas. A partir de ahí vienen muchos problemas, ver la bandera argentina cuando la cambian por la bandera de los ingleses y los festejos, y ya empezaron a pedir la llave de nuestros vehículos, y ya terminando el día tirando las armas, que están las fotos de Sí, claro. de las montañas de fusiles y de Cascos. correaje, cascos al agua, y todos a dormir al aeropuerto, perdón, primero al aeropuerto porque podría haber un vuelo, y después caminando, noche lluviosa, dolor de cabeza, es como que te empezás a aflojar un poco, ¿no? Después al puerto, y en el puerto estaba el Canberra, no tiene muelle Malvinas, lo veíamos, era como ver un pueblo cerca, ¿no? A unos, no sé si 2000 metros o 1000 metros, algo así, y nos llevaban en unas lanchas hasta ahí, hasta como prisioneros. Sergio, años después volviste a Malvinas. 2013. 2013. Sí. ¿Siempre fue un deseo o eso surgió Sí. así medio espontáneo y decir, lo hago y... Es difícil, una decisión difícil. Fue... Estamos compartiendo fotos. Ah, que bueno, sí. gentilmente Sergio no las Tengo facilitó, algunas, ¿no? sí, tengo algunas Ahí en el cementerio de paseo, sí. de Darwin, Fuimos ¿no? con mi familia, primero de paseo, y no entró el buque. No entró por el clima a Malvinas. Era unas horas nada más. Y yo cuando vi eso desde el barco, hicimos un crucero que iba por el sur, pasaba por ahí y terminaba en Chile. En Punta Arenas abajo, en una casa a preguntar en una casa de viajes, de turismo, y dice, sí, hay de Punta Arenas salen vuelos todos los sábados. Yo le dije estaba con mi señora, con mis 2 hijas, y digo, me quedo y vuelo el sábado a Malvinas, ¿te parece? Y me quedé. Estuve una semana solo, me hizo muy bien, es como una descarga de una mochila pesada que la descargas bastante. Me hizo bien, Juan, regresar, quería ver dónde había estado, porque aquello es como una película, aquello del 82, algo Muy rápido todo. que te pasa rápido, sí, con 20 años. ¿Y reconocías los lugares? ¿Estaba todo Sí, reconocible? encontré el lugar, más o menos, porque está muy cambiado. Han avanzado muchísimo en las islas. Todavía estaba el campo minado, toda la costa minada, estaban trabajando, desactivando las minas. Estuve en el lugar, en Sapper Hill, donde habíamos estado, están todos los pozos trinchera todavía abiertos, llenos de agua, por supuesto. Y sí, fue algo muy lindo, sí. ¿Te amigaste con el pasado? Sí. Sí, no hay rencor para nada con nadie. Tengo amigos en el ejército, tengo amigos bueno, somos como hermanos los 25, 26 hombres que hemos sido, y nos reencontramos y nos hace bien también.
No se habla mucho de la guerra cuando nos reencuentro, pero la pasamos bárbaro. Un afortunado, se puede decir, Yo ¿no? todos los días rezo, todos los días agradezco. Agradezco a mi pueblo y aprovecho a mi querido pueblo de La Niña. Claro que sí. Haber llegado ahí, un pueblo que rezó por mí. Es muy emocionante, sí, Claro que sí. el regreso. Muchas gracias. No, a vos, Juan. Muchas gracias, No, a vos. porque infaltable, no podíamos dejar de tenerlo a él. Tengo un aprecio especial por Sergio. Malvinas, de alguna manera, el interés de uno, más la buena voluntad de él, también el poder, en distintas notas, en la radio, en Semanario Extra, en su momento también, hemos charlado largo y tendido, da para mucho más, me estoy conteniendo porque aparte es muy lindo escucharlo, pero es lo que queremos hacer, darle lugar durante este mes a aquellos que han tenido que pasar por esa locura, creo que coincidimos en eso, ¿no? Sí. Locura como en la regla general, algo que nunca tendría que haber pasado, ni de la forma que fue, pero al momento de tener que bailar, como decimos, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Bueno, ellos lo hicieron cada uno a su manera y de la mejor manera posible. Y han dejado todo. Algunos, por supuesto, la vida, ¿sí? Y otros han vuelto y han tenido la posibilidad de rehacer sus vidas y poder contar la experiencia terrible, ¿no? de una guerra, pero bueno, amigado con el pasado como la historia, en este caso, de Sergio Brancheri. Muchísimas gracias por venir. No, gracias, Juan. Gracias.